Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha expectación y para algunos, quizás un poco de decepción. Vamos a hablar de Kanyaman en Brasil, y lo más importante, ¿qué detuvo su gran entusiasmo? Prepárense para conocer todos los detalles de esta historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Si son fans de Kanyaman, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas noticias del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así nunca se perderán ninguna de nuestras fascinantes historias y las mantendremos siempre actualizados. Como muchos saben, Kanyaman es un actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento, especialmente por sus exitosas telenovelas. Brasil, en particular, se ha convertido en un mercado crucial para la difusión de estas producciones, y era natural que la figura de Yaman generara un furor tremendo en tierras brasileñas. Cuando se anunció su visita, la expectación era máxima. Se hablaba de proyectos ambiciosos, de un gran despliegue mediático y, sobre todo, de un entusiasmo contagioso tanto por parte del actor como de sus seguidores brasileños. Las redes sociales se encendieron con cada actualización, cada foto, cada rumor. Parecía que la visita de Kanyaman a Brasil iba a ser un evento histórico, un punto de inflexión en su carrera internacional y en la relación entre el entretenimiento turco y el público brasileño. Se le veía ilusionado, planeando, involucrándose en las preparaciones, y todo apuntaba a que sería una experiencia increíblemente positiva para él y para todos los que estaban involucrados. Sin embargo, la vida, y especialmente el mundo del espectáculo, a menudo nos reservan sorpresas inesperadas. Lo que prometía ser un torbellino de éxito y promoción, de repente, se vio ensombrecido por una serie de circunstancias que aparentemente frenaron ese gran entusiasmo que Kanyaman sentía por su incursión en Brasil. Entonces, ¿qué fue lo que realmente detuvo su gran impulso? Vamos a desglosar los elementos clave que conformaron esta situación. Uno de los primeros y más significativos obstáculos que surgieron fue, sin duda, la cuestión de los proyectos concretos. Si bien existía una gran voluntad y mucho interés por parte de productoras y canales brasileños para trabajar con Kanyaman, la materialización de un proyecto firme y concreto se convirtió en un desafío. Había conversaciones, había propuestas, pero nada se concretaba de manera definitiva. Las negociaciones, como suele ocurrir en estos casos, son complejas y pueden extenderse. En este contexto, la falta de un contrato cerrado para una telenovela, una película o incluso una participación especial de peso, comenzó a generar incertidumbre. El entusiasmo inicial, alimentado por la promesa de nuevos horizontes, se vio moderado por la realidad de que hasta el momento, no había un sí rotundo y un proyecto en marcha que justificara todo el despliegue logístico y personal que implicaría una estancia prolongada o un compromiso más serio en Brasil. Paralelamente y de manera muy conectada con lo anterior, la agenda del propio Kanyaman jugó un papel crucial. El actor es un profesional muy demandado a nivel internacional. Sus compromisos en Turquía y las oportunidades que le surgen en otros mercados, como Italia, donde ha tenido una presencia significativa y proyectos importantes, a menudo chocan con las ventanas de tiempo disponibles para dedicarse a un proyecto en Brasil. Cada vez que surgía una oportunidad interesante en otro lugar, o si sus compromisos en Turquía se extendían o modificaban, se generaba un dilema de prioridades. Brasil representaba un gran mercado, pero la viabilidad de encajarlo en su apretada agenda se tornaba cada vez más complicada. El tiempo es oro en esta industria, y si un proyecto no se materializa a tiempo, las oportunidades pueden pasar y las prioridades cambian. Otro factor que, aunque quizás no se discuta abiertamente con tanta frecuencia, influye enormemente en estas decisiones, es el tema del idioma. Si bien Kanyaman es un actor con una gran capacidad de adaptación y ha demostrado en varias ocasiones su disposición a aprender y a superar barreras, emprender un proyecto de gran envergadura en Brasil implicaría trabajar intensamente en portugués. Aunque las telenovelas turcas a menudo son dobladas al portugués, un proyecto de producción brasileña requeriría, como mínimo, un nivel de comunicación fluido y, en el caso de ser el protagonista, la capacidad de actuar en el idioma local. Esta exigencia, sumada a los demás desafíos, podría haber representado una barrera adicional, requiriendo una inversión de tiempo y esfuerzo considerable en el aprendizaje del idioma, algo que quizás no era factible a corto plazo o que no se consideró una prioridad inmediata frente a otros compromisos ya establecidos o más avanzados.
Además, no podemos obviar el aspecto de la estrategia de carrera a largo plazo. Can Yaman, como cualquier actor ambicioso, busca construir una carrera sólida y duradera. Su éxito internacional se ha construido paso a paso, eligiendo cuidadosamente los proyectos que le permiten crecer y diversificar su portafolio. Si bien Brasil es un mercado muy atractivo, la decisión de establecerse o invertir fuertemente en él dependería de una estrategia clara y de proyectos que realmente impulsaran su proyección global de la manera que él deseara. Si las propuestas brasileñas no se alineaban con esa visión a largo plazo, o si existían dudas sobre el impacto que podrían tener en su carrera internacional, es comprensible que el entusiasmo inicial se haya visto tamizado por una evaluación más prudente de los beneficios y riesgos. Y por supuesto, en el mundo del espectáculo, los rumores y las percepciones también juegan un papel. A veces la forma en que se manejan las expectativas, la cantidad de información filtrada o incluso la intensidad de las campañas mediáticas pueden generar una presión que, paradójicamente, puede tener el efecto contrario al deseado. Si bien la recepción inicial fue abrumadoramente positiva, es posible que la forma en que se gestaron o se comunicaron las oportunidades brasileñas haya generado un debate interno o externo que requirió una reflexión más profunda antes de comprometerse plenamente. Así que, resumiendo los puntos clave, lo que aparentemente detuvo el gran entusiasmo de Can Yaman por Brasil se debió a una confluencia de factores. En primer lugar, la falta de concreción en proyectos firmes y a medida, a pesar del gran interés. Segundo, las limitaciones y prioridades de su apretada agenda internacional. Tercero, las exigencias lingüísticas que un proyecto de producción brasileña implicaría. Y cuarto, la necesidad de alinear cualquier nueva incursión con su estrategia de carrera a largo plazo. Todo esto, sumado a la complejidad inherente a las negociaciones en la industria del entretenimiento, creó un escenario donde el entusiasmo inicial, aunque genuino, tuvo que ser moderado por la pragmática realidad de la producción y la carrera profesional. Es importante recordar que esta es una situación dinámica. El mundo del entretenimiento cambia constantemente y las oportunidades que hoy no se concretan, mañana pueden ser una realidad. Can Yaman es un artista con un gran potencial y un público muy fiel, y es muy probable que en el futuro veamos nuevas y emocionantes colaboraciones suyas, ya sea en Brasil o en cualquier otro rincón del mundo. Lo que sí queda claro es que su interés por el público brasileño fue y sigue siendo un tema de gran relevancia. Hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos explorado los motivos detrás de la aparente desaceleración del entusiasmo de Can Yaman por Brasil. Hemos visto cómo la concreción de proyectos, la agenda, el idioma y la estrategia de carrera son factores determinantes en estas decisiones. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender mejor esta compleja situación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su atención es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman debería haber forzado más la situación? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlo hacer en Brasil? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman o de las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para que les notifique cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.